Y hablemos de otro tema importante, la gratitud. ¿Qué rol juega la gratitud en el desarrollo y crecimiento personal y en la búsqueda de una vida plena y la felicidad, obviamente? Pues voy a poner un ejemplo, en mi caso, de una falta de gratitud por mi parte y una lección que recibí. Yo he colaborado en un programa que se llama El Camino Interior, es el Camino Santiago, que es muy conocido a nivel mundial, y tiene una serie de capítulos donde una serie de personas hacemos una etapa y vamos hablando con el director del programa, que es Miguel Ángel Tobías. Vamos hablando sobre, distintas cosas del viaje interior, porque cuando uno ha hecho el Camino Santiago, parte del Camino Santiago, hay un viaje exterior precioso, porque es un paisaje. Galicia es maravillosa, y en general España es precioso y puedes ir de distintos sitios, pero no cabe duda que se mueven cosas por dentro. Yo lo he experimentado y es verdaderamente sorprendente, ¿no? Entonces yo pedí hacer el camino desde Ocebreiro a Triacastela, que está en Lugo, los dos. Entonces, al llegar a Triacastela, después de hacer mi etapa, en la que me iban entrevistando sobre los procesos internos, etcétera, que suceden pues cuando uno está haciendo esta vía del peregrino. Cuando llegamos a Triacastela, fuimos a cenar y yo pedí un filete, un entrecot, y la verdad es que estaba un poco duro. Y dije, esta carne está dura. Y el director, Miguel Ángel, me miró con una sonrisa y me dijo, Mario, no hay carne dura, hay falta de hambre. Wow. Y en ese momento yo me quedé pensando y dije, el problema no es que la carne esté dura o no, que para mi paladar tal vez lo esté. El problema es que no estoy sabiendo apreciar que hay mucha gente en el mundo que mataría por eso, que nunca podrá comer este entrecot. Entonces, la gratitud es, yo creo que, un ejercicio necesario para saber valorar lo que se tiene. Y es impresionante la investigación que se ha hecho sobre la gratitud y el impacto en la salud, porque se ha demostrado que la gratitud produce algo en el sistema nervioso que genera un equilibrio tal que la tensión arterial se regula mucho mejor, personas diabéticas, los niveles de azúcar se gestionan mejor. Es decir, no cabe duda que el ser humano, cuando vive en la gratitud, tiende a estar más sano que cuando vive en la queja. Y es una estrategia muy sencilla, muy útil, muy estudiada en hospitales de la talla, la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, donde tú antes de acostarte, o sea, antes de dormirte, recuerdas 3 o 4 cosas por las que te sientes agradecido y vas a ver cómo las encuentras. O sea, uno da por hecho que todo el mundo ve. No, hay mucha gente que es invidente, o que todo el mundo oye. No, hay mucha gente que no puede oír la música ni puede oír la voz de sus hijos. Hay mucha gente que da por hecho, pues eso, que lo normal es tener un techo en el que cubrirse. Hay mucha gente que no. Entonces, cuando vamos empujando nuestra atención para darnos cuenta no de lo que nos falta, sino de lo mucho que tenemos, entonces pasan cosas. Entonces, acostarse con este gesto de gratitud, que lo llegas a notar como sensaciones, es decir, no es un ejercicio intelectual, es una experiencia sensorial. Y cuando te levantas por la mañana y dices, ¿de qué estoy agradecido? Pues yo voy a decir una cosa que es como muy sencilla. A lo mejor que te has levantado sin ningún dolor. Hay gente que se levanta todos los días con dolores. Tiene lo que se llama dolor crónico. Todos sabemos lo que es levantarte y tener dolor de cabeza, o que te duele un diente, o que te duele una rodilla. Y sabemos cómo te afecta. Hay gente que todos los días se levanta con dolor. Y aún así, muchos de ellos, a pesar de eso, sonríen. Entonces, sencillamente para que nos demos cuenta de que la gratitud es una forma de ser y estar en la vida, que no solamente hace que estemos mucho mejor por dentro, desde el punto de vista afectivo, sino que además tiene un impacto clarísimo en la salud. Yo quiero dar un testimonio a partir de un video que vi donde hablabas del tema de la gratitud. Pues empecé a incorporar la práctica de hacer un ejercicio de gratitud a primera hora de la mañana y al final del día. Interesante como el mismo ejercicio produce resultados diferentes. En la mañana, cuando hago el ejercicio de gratitud, me lleno de energía y me lleno de empuje a afrontar todas las circunstancias del día. Cuando lo hago en la noche,
me relaja y me da mucha sensación de paz. Claro. Entonces, el mismo ejercicio en momentos diferentes te genera un beneficio impresionante. La verdad que no quería dejar de mencionarlo porque es algo que ha cambiado mi vida y que te lo agradezco muchísimo. Me parece maravilloso. Hablemos un poquito de la mentalidad de abundancia. Un mundo donde la escasez percibida es prácticamente la norma. ¿Qué tan importante es la mentalidad de abundancia y por qué tenemos que tratar de desarrollarla? La mentalidad de abundancia se desarrolla cuando tú entiendes que el universo es por naturaleza abundante. Yo quiero que nos imaginemos dos personas a las que les gusta el dulce y tienen una pequeña tarta, un pastel, y se están peleando a ver quién se come el pedazo más grande. Esto corresponde a una mentalidad de escasez, es decir, para que yo tenga, tú no tienes que tener. Esta es la base de la avaricia, no de la ambición, sino de la avaricia. Es decir, para que yo tenga más, tú tienes que tener menos. Esto llega a un punto en el que no hay suficiente para calmar la avaricia, ¿no? Entonces, ¿dónde está la mentalidad de abundancia? La mentalidad de abundancia es cuando uno mira alrededor y observa que hay una cocina, que hay todo tipo de ingredientes, que hay todo tipo de aparatos y todo tipo de recetas para hacer los mejores pasteles del mundo. Entonces, en ese momento, dejan de rivalizar y empiezan a cooperar. La mentalidad de abundancia no puede estar sobre la mesa si no hay una disposición a cooperar. Toda conducta que rivaliza bloquea por completo la abundancia. Una cosa es competir, para ser mejor. Otra cosa es rivalizar, es decir, te voy a quitar todo lo que tengas para quedármelo yo. Y entonces la mentalidad de abundancia se entiende cómo funciona el universo. ¿Qué pasa? Que el universo no es generoso con una mentalidad mezquina. Y dirás, oye, pero yo conozco gente que hace daño. Hace daño y ha conseguido, imagínate, amasar un enorme capital. ¿Es feliz? Y probablemente, digamos, absolutamente no. Está absolutamente angustiado para que no se le quite algo. Yo recuerdo hace muchos años que leí en un libro de Dale Carnegie que se llamaba Cómo eliminar, algo así como Cómo eliminar las preocupaciones de la vida. Hace muchos años lo leí, que Rockefeller era un hombre tremendamente avaricioso, ponía. Entonces, en una ocasión, o sea, él tenía que acumular más y más dinero. En una ocasión tenía que cruzar un barco suyo con un determinado cargamento el lago Michigan. Entonces, él se encargó de no asegurar el cargamento porque, según los reportes que recibía, el lago Michigan estaba en calma. El lago Michigan es como un mar, es inmenso. Pero en medio de la travesía se enteró de que había cambiado las condiciones del lago y ahora había unas olas tremendas. Y que posiblemente el barco se hundía porque las olas eran brutales. Entonces rápidamente se las arregló para asegurar el barco, aunque de una manera un poquito curiosa, ¿no? Sí. Dando por hecho que el barco se hundía y que perdía el cargamento. Bueno, llegó al otro puerto sin ningún tipo de problemas. Y entonces tuvo una crisis de ansiedad por haber pagado el seguro cuando tenía que haberlo pagado. El resultado es que, según comentaba Carnegie en este libro, Rockefeller empezó a tener ciertos problemas digestivos y llegó a desarrollar úlceras en el estómago. Se llaman úlceras de estrés. Es la úlcera de Cushing, que se llama, descrita por el gran neurocirujano norteamericano Harvey Cushing. Entonces, la úlcera de Cushing produce grandes hemorragias digestivas y en aquella época no había medicación como hay hoy en día, medicaciones súper sofisticadas que te bloquea la producción de ácido clorhídrico por la célula oxíntica, que es la que produce el ácido clorhídrico en el estómago. Es decir, que estaba en una situación muy delicada y estaba en su mansión con una sonda. Habían montado una especie de hospital y le habían puesto una sonda nasogástrica, un tubito hasta el estómago, por el cual le inyectaba una especie de papilla alcalinizante para intentar bloquear el nivel de acidez. Y parece ser que en ese momento Rockefeller tuvo como un breakthrough, un momento de, dijo, el hombre más rico del mundo, tomando una comida que despreciaría un mendigo. Que no funciona en mi vida. Yo
Yo creo que la mentalidad de abundancia es aquello que uno descubre cuando piensa en el bien de los demás, cuando no solo piensa en el suyo. Y la mentalidad de abundancia no solo tiene que ver con cosas materiales, porque si una persona solo tiene cosas materiales y no tiene personas que la quieran, un motivo real para vivir, una ilusión en su vida, etcétera, etcétera, es muy pobre. Así es. Es muy pobre. Entonces la mentalidad de abundancia no tenemos que verla solo en las cosas, sino en las experiencias que tienes, en la gente que te quiere. De hecho, el estudio más largo sobre la felicidad que hay en el mundo, que lo lleva a cabo en la Universidad de Harvard ya varias décadas, el elemento clave de la felicidad no es lo que tienes, sino de quién te rodeas. Exacto. La gente que tienes. No son las cosas que tienes, sino la gente que tienes a tu alrededor. Entonces, en esa mentalidad de abundancia todos lo entendemos. En fin, tú y yo somos muy buenos amigos, Ney. Quiero decir, si tú ves en mí un amigo como lo ves y yo veo en ti un amigo como lo veo, pues es más fácil que cooperemos juntos para el bien de todos. Si yo veo en ti un rival, si al final voy a perder, aunque solo sea en la tensión que me va a generar, ¿no? Entonces, la mentalidad de abundancia es a lo que somos llamados todos, pero para eso tenemos que buscar el encuentro con la otra persona y tener esta disposición a cooperar. Yo tengo una definición personal un poquito breve. Yo creo que una persona con mentalidad de abundancia es una persona que asocia su bienestar con el bienestar de los demás. Ve su bienestar como un resultado de generarle bienestar a los demás. Y puedes reemplazar bienestar por cualquier otro término, pero siempre piensa que lo que tú tienes y lo que tú recibes, dinero, es porque ayudas a otro a producir dinero. Y así sucesivamente. Salud, también lo mismo. Sí. Yo creo que el principio de abundancia es el de dar, partiendo de la premisa de que todo lo que des lo vas a recibir multiplicado. Sí. No sé si tú estás de acuerdo. Sí, no, yo creo que es una forma mucho más escueta y directa el explicar lo que es el principio de la abundancia. Así lo creo, sí, lo comparto. Y hablemos un poquito del estrés. Yo creo que es algo que es inevitable en la vida, sobre todo en el mundo acelerado en el que vivimos. Sin embargo, deben haber formas, primero, de cómo gestionar este estrés, pero más que gestionarlo, evitar que nos impacte en nuestra salud y bienestar. ¿Puedes darnos algunos consejos alrededor de él? Sí, claro que sí. Lo primero, tenemos que superar una gran confusión que hay incluso hoy en día con el tema del estrés, porque equiparamos estrés con enfermedad. Lo mismo que equiparamos ambición con avaricia. No es lo mismo. Lo mismo que equiparamos a veces competir con rivalizar. Son dos cosas distintas. La vida sin estrés sería físicamente imposible. Es decir, los mecanismos del estrés no están por un capricho de la naturaleza, sino por una necesidad para ayudarnos a estar bien. Por ejemplo, los mecanismos de estrés se ponen en marcha cuando una persona percibe un peligro a su integridad física. Si no existieran mecanismos de estrés, nosotros no hubiéramos sobrevivido los 2,5 millones de años que lleva la especie Homo sobre la Tierra, ¿no? Si nosotros en un momento determinado no tuviéramos estrés, no tendríamos la motivación para alcanzar determinadas metas y conseguir determinados objetivos. No tendríamos la capacidad para superar determinadas pruebas porque el estrés tiene que aflorar determinados recursos. Por tanto, el estrés en su conjunto no es malo, es una reacción del organismo que incluye la dimensión física, la dimensión mental, emocional, relacional, etc., ante una novedad. Por tanto, vamos a hacer una distinción entre lo que es la forma útil, positiva, beneficiosa del estrés y lo que es la forma negativa. ¿Qué es la forma negativa de estrés? De hecho, tiene un nombre distinto, se llama distrés. Lo mismo que la forma positiva se llama eustrés. Estas son dos palabras que inventó pues el padre de todo el estrés, el profesor austríaco Hans Selye. Entonces, el eustrés está muy bien quedándose donde está. Porque en ese momento en España decimos nos ponemos las pilas, nos ponemos más atentos, tenemos más energía, hay una mayor liberación de adrenalina. Esto es muy típico, por ejemplo, en cirugía. En cirugía, siempre que haces una intervención, sobre todo si son intervenciones complicadas o intervenciones de urgencia, tienes un punto de eustrés. Y ese punto de eustrés te ayuda a estar mucho más enfocado, no estar distraído, eres mucho más rápido,
tienes más agilidad, no te cansas. Yo he hecho operaciones de 9 horas seguidas, una única operación, y no te crees el nivel de aguante físico que puedes tener prácticamente sin moverte, porque el cirujano opera de pie, no se sienta como un oftalmólogo, como un neurocirujano, ¿no? Entonces, ¿qué es el distrés? El distrés es la forma crónica de estrés. Es decir, no hay recuperación. Es decir, un cirujano, después de hacer una operación larga, tiene que descansar, tiene que recuperarse. Un ejecutivo, después de llevar a cabo un proceso complicado, una reunión difícil, en fin, todas estas cosas, tiene que descansar. Una persona que está estudiando en la universidad o en el colegio, después de un tiempo de intenso, tiene que descansar. Un padre, una madre que están dedicándose a sus hijos y les requiere muchísima dedicación, por el momento que tienen que descansar. ¿Qué es el distrés? El distrés es cuando tú quitas esos periodos de recuperación. Hoy sabemos que el gran problema en nuestra sociedad es que no hay procesos de recuperación. Estamos constantemente experimentando picos de estrés. Y esta forma de estrés es diferente hasta desde el punto de vista bioquímico. Porque si bien hay cierto nivel de adrenalina, empieza a hacerse como dominante una hormona diferente que es el cortisol. Y el cortisol, liberado de esta manera, de forma constante y con cifras que pueden ser 20% superior a lo normal, es muy dañina al organismo. Entonces, esto es lo primero que tenemos que reconocer, que hay dos formas. Y que nos hemos acostumbrado a considerar que el estrés es siempre malo cuando es el distrés. Por tanto, ¿qué es lo primero que yo recomendaría a una persona? Lo primero que le diría es lo siguiente. Por más glamuroso que parezca que sea o que es el estar estresado, no es que no tengo tiempo para nada, esto es una ficción, esto es una falacia, esto es una mentira. Una persona distresada, una persona con estrés crónico es una persona cuya eficiencia se reduce de una manera brutal, cuyas relaciones se deterioran, cuya salud física empeora, cuyo estado de ánimo cae en picado. Por tanto, no tiene nada ventajoso. Mira que, Ney, que yo soy una persona que por entrenamiento siempre busco algo positivo en todo. Llevo años estudiando el distrés. Hemos hecho trabajo de investigación con el distrés. No he encontrado nada positivo en el distrés. Nada. Nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que no tiene sentido. ¿Qué podemos hacer? Pues imponernos pausas de recuperación. Entender que la recuperación no es un lujo, es una necesidad. Las vacaciones no son un lujo, son una necesidad. Poder descansar un fin de semana, aunque sea unas horas, no es un lujo, es una necesidad. Y nuestra sociedad no para de inventar nuevos medicamentos para reducir la ansiedad y la depresión y no se va al origen, que es muchas veces la falta de recuperación. Da la sensación que una persona, todos tenemos agendas complicadas, eso no lo podemos negar, pero da la sensación de que la persona más exitosa es la que no tiene un minuto para nada. Bueno, yo creo que esto es un error, que lo compramos con mucha frecuencia, pero no es así. Entonces, yo lo que diría es, hay que buscar momentos de recuperación a lo largo del día. Yo, en lo personal, pienso que más que aspirar al balance, que en mi percepción no existe, lo que tenemos que aspirar es a la compensación. Es decir, van a haber momentos donde tú tienes una conferencia, tienes que preparar la conferencia, vas a hablarle a decenas de miles de personas al mismo tiempo. Es normal que tengas un poco de estrés y que también termines agotado si es una jornada intensa. Entonces, en ese momento tú no puedes estar hablando de balance, no puedes estar hablando de tener todo en equilibrio. ¿Por qué? Porque tienes un reto por delante que tienes que asumir. Sin embargo, luego ya cuando termines eso, buscar formas de descomprimir, liberar esa presión, recargar energías, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso mucho en la compensación, es decir, me implica un esfuerzo aquí, pues ahora compenso en igual proporción con algún mecanismo de compensación. Absolutamente. Es así, es decir, porque si esos mecanismos de compensación no se aplican, se acumula lo que se llama carga alostática. Nadie sabe hoy en día lo que es la carga alostática, debe ser algún tipo de residuo físico-químico, no sabemos muy bien lo que es, pero produce un deterioro en el organismo. Es como una lavadora que se va acumulando sal o ciertos residuos, y no se limpia en un momento en que la lavadora no funciona. Pues a nosotros nos pasa igual. Entonces, tenemos que entender que el organismo necesita
periodos de recuperación. Fíjate que si a un animal, el profesor Hans Selye, que fue el que descubrió los mecanismos del distrés, él sometía a las ratas, era su animal de experimentación, las ratas, luego él también trabajó con otros animales, pero fundamentalmente con ratas, a estrés crónico. No sabes las lesiones que les producía, o sea, es impresionante los descubrimientos del profesor Selye, unas úlceras en el estómago, una atrofia de las glándulas suprarrenales por haber sido agotadas por el propio estrés, en fin, todo tipo de problemas. Es decir, tú sometes a un animal a un estrés crónico, un distrés, y le acabas haciendo mucho daño. Pues el ser humano tiene una naturaleza también biológica. No podemos pensar que porque intelectualmente seamos más avanzados, fisiológicamente podemos hacer lo que nos dé la gana. No. Y yo afortunadamente estoy viendo que las empresas esto se lo están empezando a tomar muy en serio. Pues claro, cuando las personas empiezan a romperse, yo me acuerdo hace años, bueno, no tanto, di una conferencia sobre la gestión del estrés para una empresa muy grande, eran ingenieros de muchos países del mundo, y había un pequeño cóctel después y se me acercó uno de los ingenieros y me dijo: Mario, muchas gracias por haber venido, porque es la primera vez que en esta empresa se habla de esto. Ya no podemos más, nos estamos rompiendo. Entonces, wow. yo creo que tenemos que tomarlo en serio. Definitivamente. El propósito. Hablemos del propósito. Quisiera recibir algunas sugerencias tuyas sobre, primero, cómo encontrar el propósito o nuestro propósito y cómo cultivarlo y desarrollarlo. ¿Tienes algunas ideas que puedas compartirnos en ese sentido? Sí, para mí el propósito no responde a la pregunta ¿por qué?, sino a la pregunta ¿para qué? Entonces, yo escribo un libro que se llama El Guardián de la Verdad en la tercera puerta del tiempo, y en la portada, que es una portada como de viajes, pone una frase: ¿para qué has venido a este mundo? O sea, el propósito, descubrir tu propósito es descubrir para qué has nacido. No has nacido por casualidad. Nadie ha nacido por casualidad. Quien se crea que esto que estamos viviendo es fruto del azar, yo le invitaría a que mirara con mayor profundidad. Ninguno hemos nacido por casualidad. Todos hemos nacido para cumplir un plan que mejora este mundo. Voy a poner un ejemplo. Hace unos días estaba en una isla maravillosa que yo quiero muchísimo, que es en Mallorca. Fui a Palma a dar 2 conferencias. Y iba con mi mujer del hotel al aeropuerto, y el taxista era encantador. Y en ese momento llamó una señora y le dijo: ahora no puedo hablar, cariño. Y luego te llaman 20 minutos. Pero súper cariñoso. Pero claro, la llamó cariño y dije: ¿cómo va a ser su mujer? Si tiene una voz, es una mujer con mucha edad. Y entonces nos contó, es una vecina que tiene 90 años, que había perdido a su marido y había perdido a su hijo, su único hijo, y que en plena pandemia, que no se podía apenas salir, fue a él es taxista, para pedirle que le llevara a un supermercado para claro, conseguir algunos productos. Entonces este hombre, cuando hablaba de ella, hablaba con un cariño, hablaba con una ilusión. Entonces, este hombre conduce un taxi, pero ha encontrado su propósito. ¿Para qué está? Pues para ayudar a otras personas a superar sus momentos más difíciles, para que otras personas no se sientan solas. Mira, yo encontré mi propósito siendo joven, cuando en un anuncio en un telediario vi un cataclismo y escuché: los médicos hacen lo que pueden para salvar la vida de los supervivientes, ¿no? Aunque estaban muy heridos. Encontré mi para qué: para reducir el sufrimiento humano. En esta segunda etapa de mi vida, que dejé ya la cirugía hace 22 o 23 años, ¿para qué? Para ayudar a las personas a descubrir quiénes son en realidad y para vivir de acuerdo a quiénes son y no a quienes creen que son. Entonces, el propósito siempre lo encuentras en relación con los demás. Y es una revelación. O sea, el propósito es algo que te es revelado. No es algo, en mi experiencia, que intelectualmente empieces a decir: tienes que hacer el trabajo. O sea, tú tienes que preparar el terreno. Pero el descubrimiento de tu propósito, en mi experiencia, es algo que te es dado. De repente lo ves. Y es muy difícil que encuentres tu propósito si no
está incluido en lo que haces un sentido de contribución. Porque la palabra que más se acerca a propósito para mí es contribución. Siempre que tú estés haciendo una contribución, aunque sea una sonrisa mientras estás atendiendo a una persona en tu comercio, o haciendo un programa que pueda ayudar a las personas, o aquí en esta entrevista, pues que algún mensaje pueda serle de ayuda a los que nos escuchen y nos vean. Eso ya estás siguiendo tu propósito. Porque eso es lo que realmente le da incentivo a la vida. O sea, si todo empieza en mí y acaba en mí, pues eso se queda un poquito vacío. Si yo veo que lo que hago está ayudando a otras personas, como la felicidad siempre es algo compartido, el bienestar subjetivo es propio de uno porque es el goce de los sentidos. Pero la felicidad es el gozo del corazón. No puede haber gozo del corazón sin unión, sin encuentro. Entonces, yo creo que no nos tenemos que obsesionar con el propósito, sí enfocarnos en que todo lo que hagamos tenga una orientación a contribuir, aunque sea de una forma muy sencilla, a hacer de este mundo un lugar mejor. Has mencionado en tu explicación dos palabras que me han llamado la atención: encontrar y revelar, lo cual me hace, o de cierta forma corrobora mi teoría de que muchas veces tenemos ese propósito, simplemente no lo hemos definido, articulado y potenciado en su justa dimensión. O a veces subestimamos nuestras labores en nuestras acciones y no nos damos cuenta del gran impacto que tienen y cómo nosotros estamos cumpliendo un propósito que probablemente no hemos tangibilizado ni escrito, pero está ahí. De hecho, me viene a la memoria una situación que me contaron de un niño con un síndrome de Down, cuya habilidad extraordinaria, porque no puedo calificarla más que como extraordinaria, era que si veía dos personas enfrentadas, las que fueran, se acercaba a una, le agarraba de una mano, se acercaba a la otra, le agarraba de la otra mano y desaparecía en ese momento el conflicto. O sea, wow. Quien no considere que esto es algo extraordinario, se tendría que preguntar por qué se escriben tantos libros, hay tantos cursos, hay tantas cosas sobre cómo manejar los conflictos. Pues aquí tenemos un joven con un síndrome de Down que no es que lo sepa, es que lo sabe hacer. Entonces, que nadie me diga que este joven no está viviendo su propósito. Así es. Entonces, yo creo que tenemos que ver el propósito como algo profundamente inspirador y profundamente cercano. Porque esto es como cuando a uno le ponen la figura, voy a poner un ejemplo un poco de lo que me viene a la cabeza, la figura de un santo. Si a ti te ponen un santo a 4 metros de altura, dices, la vida podrá ser así. Pero si te muestran que un santo era una persona con sus defectos, con sus ilusiones, con sus caídas, y sencillamente que buscó ayudar a... Of the darkest night, your love shines through a guiding light. With every heartbeat, I feel your grace. In your warm embrace, I find my place. Darling, don't cry, don't shed a tear, for I'll be your fortress, I'll always be near. Though storms may rage and oceans may roar, I'll stand by your side forevermore. Through the trials and the tests we face, our love will endure, it cannot be erased. So dry your eyes, my love, and take my hand. Together we'll conquer. Los demás a tener un nivel mayor de felicidad y un nivel menor de sufrimiento, y dices, oye, esto lo puedo hacer yo. Entonces, al final, en potencia, somos todos santos. Entonces, lo que te quiero decir es que no tenemos que buscar, desde mi punto de vista, el propósito en algo muy glamuroso, en algo muy, no, yo quiero. Fíjate, yo me acuerdo una vez en una conferencia que di en una ciudad que es preciosa, que es Santiago de Compostela, donde acaba el Camino de Santiago, ¿no? Di una conferencia sobre el mundo de las emociones y había una parte de preguntas. Y entonces una señora, en este caso una señora arriba, en un palco pidió el micrófono, fue una persona a darle el micrófono y
pero de una voz hizo: yo quiero cambiar el mundo, ¿por dónde empiezo? Y le dije: por usted misma. Se quedó callada y se sentó. Impresionante. Claro, entonces, el propósito no hay que vivirlo para salir en los periódicos, en la televisión o para que los demás nos aplaudan. El propósito nunca te lleva a querer brillar, lo que te invita es a querer iluminar para que otros puedan brillar. Y yo creo que ese punto es muy importante porque está muy separado del ego humano. El ego humano no entiende el propósito, porque claro, el ego humano no entiende de la contribución. El ego humano no entiende el encuentro con el otro, ¿no? No entiende principios de la abundancia, solo entiende mí, mío, para mí, siempre yo, ¿no?